de Primera de Pedro, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. ¡Amén! Aleluya, gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Libro de Primera de Pedro, capítulo 4, aleluya. Santo es el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? ¿Todos lo tienen? Aleluya. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Puede tomar su asiento para compartir esta primer porción. Aleluya. El versículo 8 dice ante todo. O sea que antes que nada vendría a ser. Antes que nada, que haya entre nosotros un amor grande, un amor ferviente, un amor fervoroso. Amén. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que los cristianos dicen, porque el amor cubrirá multitud de pecados? Y solamente dicen ese versículo y quizás no están entendiendo y ni siquiera se acercan un poco a aplicar ese versículo en sus vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y sabe que mientras meditaba en este capítulo, en esta primera parte de este capítulo, mi Biblia dice, cuando empieza el capítulo 4 dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Y sabe que lo que nos está diciendo la palabra, lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, es que esta gracia, esta salvación, esta vida de Dios, esta vida divina que Dios nos ha dado, es algo glorioso, es algo maravilloso. Y nosotros tenemos que saber cuidarlo y administrarlo. Amén. Es como, ¿alguna vez se compró algo que a usted le costó mucho sacrificio comprarse? No sé, una casa, un auto, un lavarropa nuevo, no sé, unos zapatos que usted anhelaba, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando usted se compra algo nuevo? Lo limpia, ¿no es cierto? Lo cuida, le saca lustre, o solamente soy yo la que hago eso, o usted también lo cuida. Porque cuando usted lo mira, dice, ay, todavía lo estoy pagando. ¿No? Si lo sacó cuota. Y si tuvo que dejar alma y vida para comprarlo en un pago, ¿no es cierto? Dice, ay, cuánto sacrificio me costó poder comprarlo, poder tenerlo. Y entonces, ¿cómo lo cuida? Diga conmigo, con mucho amor. Y por ahí si los chicos lo maltratan, ¿qué hace? Se enoja con los chicos, ¿no es cierto? La hermana me hace así, sí, también. Y sabe que este capítulo empieza con un versículo clave. Y mientras yo meditaba en esta palabra, me hice una serie de pasos. Enumeré unos pasos para saber cómo ser unos buenos administradores de esto tan precioso que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Usted quiere ser un buen administrador de lo que Cristo le ha dado? ¿De lo que Cristo ha pagado por usted? Dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Me anoté aquí que el primer punto que el Hijo de Dios nunca debe olvidar es que Cristo
padeció y tuvo un padecimiento tan grande por amor a nosotros. Y ese padecimiento nosotros como hijos de Dios no podemos olvidarlo. Y entonces nuestro pensamiento de continuo tiene que ser el sacrificio que Cristo pagó en la cruz, en su carne, porque dice que Él llevó el castigo de nuestra paz sobre Él. Y que por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando usted mira que Cristo se hizo hombre para venir a ser siervo y no a ser servido, para venir a entregar su vida, y que padeció, Él primeramente se despojó de su gloria, pero luego Él caminó en santidad en esta tierra. ¿Para qué? Para poder ser el sacrificio perfecto para que usted y yo hoy tengamos salvación. Y dice que estando Él como un cordero inmolado, no abrió su boca al dolor. Imagínese usted cuando se golpea un dedo con un martillo, ya está lo grito. El Señor la carne del Señor fue desgarrada. Él fue golpeado, fue insultado. Y yo me imagino el Señor casi sin fuerzas ya de semejante castigo tener que caminar hasta la cima de ese monte cargando esa cruz tan pesada. Y yo me lo imagino al Señor ya sin fuerza y diciéndole un paso más por amor a aquellos que voy a salvar. Un paso más, ya falta poco. Un paso más. Y cuando llegó ahí, dijo el Señor, un clavo más, un sufrimiento más. Y cuando estaba ahí colgado, todavía viendo la maldad de ellos, dijo, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y cuando usted mira toda esa trayectoria de dolor, de sufrimiento, ¿cómo puede un hijo de Dios olvidar que la salvación fue dada por un precio tan alto, tan grande, tan sublime? ¿Cómo un hijo de Dios en su diario caminar puede olvidarse de eso? Nuestra oración diaria, matutina, cuando doblamos nuestras rodillas y nos presentamos ante Dios, debería ser, Señor, gracias por esta salvación. Gracias, Señor, porque soportaste el sufrimiento por amor a mí. Gracias, Señor, porque tú venciste el pecado. No solo que lo venciste, sino que terminaste con este pecado perverso que viene a destruir nuestras vidas. Esa debería ser nuestra oración matutina. Una oración de agradecimiento continuo, sin olvidar que lo que tú tienes fue pagado a precio alto, a precio de sangre, por un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios que estuvo dispuesto a entregarse por completo, siendo que nosotros no éramos merecedores. Porque dice su palabra que nuestra deuda era impagable. ¿Qué era nuestra deuda? Impagable. Y sin embargo, Cristo estuvo dispuesto a pagarla por nosotros. Nunca, primer punto, para ser un administrador de la gracia de Dios, es nunca olvidar que esto que hoy tenemos fue logrado a precio muy alto. Diga, a precio muy alto. En el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hoy hemos recibido esta salvación. Hoy usted y yo tenemos a Dios en nuestra vida. Tenemos la vida de Dios. Y entonces,
Ya no debemos vivir bajo la influencia de nuestra vieja vida pecaminosa y carnal. No podemos vivir bajo la influencia de nuestros deseos carnales. Ya no debemos vivir así. Sino que dice que debemos vivir bajo el poder, el gobierno de la vida de Dios que está en nosotros. Entonces, el segundo punto es no vivir, diga conmigo, no vivir bajo la influencia de mi vieja naturaleza. Y entonces cuando yo oro, debo decirle al Señor, Señor, mata en mí todo lo que a ti no te agrada. Mata en mí lo viejo, lo que no sirve, lo que viene para estorbar, lo que viene para no dejarme vivir en la vida de Dios, en la vida divina. Punto 3. Permitirle a Dios que Él ejerza total dominio a través de su vida divina, a través de su Espíritu en nosotros. Pero algunos solamente le dan a Dios el dominio sobre una pequeña parte de su vida. Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo bajo la soberanía, bajo el gobierno de Dios, bajo su voluntad. Así es que debemos vivir. El cuarto punto, quiero invitarte a leer el versículo 3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Sabe qué significa esto? Significa que el tiempo de vivir una vida mundana se terminó. Diga conmigo, se terminó. Se terminó. Porque ahora tengo que vivir una vida conforme a la vida de Dios. Pero algunos, porque dice acá, pero ellos les parece cosa extraña. Los que te conocieron en tu vida vieja, los que te vieron cómo eras y cómo estás cambiando, no van a entender lo que Cristo está haciendo contigo. Porque su mente está entenebrecida por el pecado, condición en la cual nosotros también estuvimos. Acá hay muchos testimonios de que personas han orado años para que usted y yo hoy estemos aquí. Para que usted y yo hoy podamos habernos encontrado con Cristo. Entonces, lo que Dios nos está diciendo acá es que el tiempo de nuestra vieja vida se terminó. Y si no le diste fin, se tiene que terminar. A pesar que tu familia, tus amigos, tus vecinos no entiendan lo que Cristo está haciendo contigo. Aunque ellos te critiquen, aunque ellos te humillen, aunque ellos te ultrajen. ¿Sabe lo que es ultrajar? Es hacer cosas que te lastimen o decir cosas que te lastimen. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo ahí en esa iglesia? Pero vos estás loca, vos estás loco, ya estás fanático. ¿Cómo podés dejar esto? Gloria a Dios. Amén. Y entonces, ellos que hacen se juntan para murmurar y para criticarte. Y entonces no solamente eso, sino que también dicen cosas y hacen cosas delante tuyo para humillarte y dañarte. Y entonces el Señor dice que a pesar de esto, no tienes que volver a esa vieja vida. Aunque esta lucha y este dolor y cause dolor, porque cuando tu ser querido te critica,
cuando tu ser querido te lastima, cuando tu ser querido dice cosas que dañan tu corazón, es difícil, es difícil. En el medio de esas críticas a veces es difícil poder encontrar nuevamente la dirección, el norte, el rumbo. Parece que esas palabras vienen para desestabilizar tu fe. Pero diga conmigo, el tiempo de mi vieja vida, carnal y pecaminosa, se terminó. A pesar de las críticas. Amén. En el versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El cristiano no tiene que olvidar que Cristo viene pronto. Y mientras pensaba en este versículo, recordaba las vírgenes, las prudentes y las insensatas, y que el novio tardaba, el esposo tardaba, y como tardaba, se quedaron dormidas. Y a veces el cristiano sufre ese mismo sueño espiritual. No va a venir todavía el Señor. No, el Señor se está tardando, no, todavía tengo un tiempo más. Pero la palabra del Señor nos dice que Cristo viene pronto. Los acontecimientos, de acuerdo a la palabra de Dios que Él dejó establecida, nos está diciendo que Cristo viene pronto. Que Cristo viene y esto ya tendrá fin. Y en esta venida solo se salvarán aquellos que hayan administrado bien la gracia de Dios. Y yo me pregunto, ¿usted, iglesia, quiere irse con el Señor? Entonces tiene que aprender a ser un buen administrador de esta gracia, de esta salvación. Algo que le fue entregado, que tiene un precio que es impagable, pero usted lo tiene. Cristo se lo dio y se lo dio gratis. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Y mientras esperamos la venida del Señor, y mientras esperamos el fin de los tiempos, el Señor nos dice que tenemos que ser sobrios. ¿Sabe qué es eso? Que tenemos que tener una vida cristiana con prudencia, con diligencia. Tenemos que entender que no es cualquier cosa esto que usted ha recibido. Y dice: velad en oración. Todo esto que usted ha recibido lo tiene que cuidar con su consagración y con su oración. Y pelear espiritualmente para que no venga nadie a quitárselo. Ni un pariente, ni amigo, ni el mismo Satanás. Por eso dijo Pablo: ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, nada me podrá separar del amor de Dios. Usted lo tiene que cuidar y no permitir que nadie venga a quitárselo, que nadie venga a matar su fe, que nadie venga a matar y aniquilar su fe, porque fue su fe la que le dio acceso a esta salvación. Aleluya. ¿Quién vive? Y aquí entonces viene el versículo 8, que muchos cristianos dicen: porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y quizás confunden esto, porque solamente
que se enfocan en esa parte. El amor cubrirá multitud de pecados, pero la primera oración está diciendo que entre la iglesia y entre los hermanos haya ese ferviente amor. Y entonces, si la iglesia, si usted está lleno de ese ferviente amor, de ese grande amor de Dios, entonces ese grande amor de Dios va a cubrir multitud de pecados. ¿Y sabe por qué las va a cubrir? Porque cuando un hijo de Dios, cuando un hermano en Cristo está consagrado en oración, vive una vida en el Espíritu, vive una vida en el espiritual, entonces el amor de Dios que opera en él le permitirá perdonar absolutamente todas las ofensas. Porque el amor de Dios todo lo perdona. Pero dice el libro de Proverbios que el odio y el rencor lo único que trae es pleito y rencilla, trae destrucción, solo trae más pecado. Gloria a Dios. Pero hoy somos la iglesia de Cristo, somos un cuerpo, somos hermanos en el Señor. Y entonces, así como Cristo nos miró y tuvo compasión y nos rescató de las tinieblas, nos rescató aunque éramos viles y miserables, aunque éramos inservibles, pero el Señor nos rescató. Y decidió hacernos vasijas de barro para transportar su gloria. Y nos perdonó. Entonces, cuando el amor de Dios está en nosotros, nosotros vamos a mirar a nuestro hermano, vamos a mirar a nuestro prójimo y aún vamos a mirar a nuestros enemigos con los ojos de Dios. Y vamos a poder perdonar. Denle un aplauso al que vive. Glorifica al Señor. Aleluya. Cuando un hijo de Dios está lleno de ese amor, aunque vengan sufrimientos grandes, va a seguir adelante. Va a poder soportar. Cuando un hijo de Dios está lleno del amor de Dios, ese amor, esa presencia, va a empezar a quitar y a matar todo lo negativo. Porque el amor no tiene envidia. Entonces vas a mirar a tu hermano que está bien prosperado y bendecido y te vas a gozar. Pero el mismo amor te va a hacer mirar a otro hermano que está mal y tu corazón se va a doler porque tu hermano está en esa condición. Cuando un hijo de Dios está lleno de la gloria, del amor de Dios, entonces no tendrá orgullo, será un hijo de Dios humilde. No va a querer envanecerse y ser más grande o más que el otro. Cuando un hijo de Dios está lleno del amor de Dios, entonces no tiene arrogancia. No se enoja, sino que perdona. Y mucho menos guardar rencor. Cuando un hijo de Dios realmente está lleno de la gloria, de la presencia y del amor de Dios, su boca y su vida va a hablar verdad. Su testimonio como hijo de Dios va a ser verdadero. No va a haber engaño en su boca. No va a haber injusticias en su vida. Será un cristiano verdadero y transparente. ¿Por qué? Porque está lleno del poder y de la gloria y del amor y de la presencia del Señor. Y si Dios está tomando por completo control espiritual, alma y cuerpo, ese cristiano es un cristiano transformado y verdadero. Aleluya.
Cuando un hijo de Dios está lleno de la gloria de Dios, soportará todo hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, diga. Hasta el fin. Por eso, en el versículo 7 dice, el fin está cerca. Sed sobrios. Velad en oración. No se detengan, soporten un poco más. Un día más. Había un coro que decía un paso más de fe. Cada día, cada minuto, cada segundo es un paso más de fe. Un peldaño, un escalón más que subimos a la presencia de Dios. El verso ahora entiende lo que significa que el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Entonces dice, verso 9, hospedaos unos a otros sin murmuraciones. ¿Sabe qué significa esto? Ayudando a nuestro hermano. Ayúdelo. No critique, no murmure. Hágalo en el amor de Dios. Y entonces, dice luego, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos un cuerpo, pero Dios nos ha dotado a cada uno con dones diferentes, con talentos diferentes. Entonces, sirva a Dios y sirva a su hermano, así como Cristo vino a servir a nosotros, porque Él dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Sirva a Dios con ese don, con ese talento, con esa gracia, con ese favor que Dios le ha dado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y luego dice el verso 11, si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro hablar tiene que ser el hablar de Dios. Ya no puede ser un hablar vano, vacío, mundano. Dios tiene que venir y transformar tu hablar. Tiene que pasar un carbón encendido, santificar lo que sale de tu boca. Y dice, ministrando conforme al poder que Dios da, ni más ni menos. Si Dios ya ha derramado poder a través del Espíritu de Dios, ministra ya con lo que tienes. Y si quieres más, ora y Dios te dará más. Pero algunos tienen un poder que Dios le ha dado, pero no lo usan, y lo único que añoran es el poder que tiene el otro. Pero diga conmigo, Dios me ha dado un poder. Me ha dado de su presencia. Me ha dado de su espíritu. Él ha derramado su poder y su presencia sobre mí. Y voy a usarlo. Voy a servir a Dios con mis oraciones. Voy a servir a Dios con lo que Él me ha dado. Y lo que salga de mi boca será conforme a lo que Dios quiere que hable. Y no conforme a mis deseos, a mis pasiones o a mi carne. Y entonces, cuando cumplimos todos estos puntos, entonces nos convertimos en buenos administradores. Buenos administradores de lo que hemos recibido. Amén. Y yo te invito a que tú te pongas de pie. Y quiero hacerte una pregunta. Mientras cierras tus ojos y levantas tus manos,
antes de adorar al Señor, yo quiero preguntarte, ¿tú estás siendo un buen administrador de esta gracia? ¿Tú estás siendo un buen administrador de esto que has recibido? ¿Estás cuidando lo que Dios te ha entregado? Lo que fue pagado a precio de sangre, a precio de dolor y a precio de sufrimiento. ¿Lo estás cuidando? Habla con Dios. Habla con Dios.